Censos. Afortunadamente se dispone de censos desde fines del siglo XIX, los cuales permiten seguir paso a paso el crecimiento de la población, así como algunas de sus características. De acuerdo con las cifras totales de los 15 censos en México, se ha registrado el ritmo de crecimiento de la población con el paso de los años, interrumpiendo únicamente en el periodo comprendido entre 1910 y 1921, como resultado de la etapa violenta de la Revolución Mexicana. Entre esos años nuestro país no solo sufrió de la reducción de 826,000 habitantes, sino que también perdió la correspondiente crecimiento natural. Densidad de población. Para juzgar la distribución de la población dentro del territorio nacional, conviene hacer uso de la densidad, o sea, el valor relativo de la población, resultado de dividir el número de habitantes de una entidad federativa entre la superficie de la misma. De acuerdo con los resultados de la tabla presentada, permite observar que la mayor densidad entre 1990 y 2020 se observa en la Ciudad de México, a grado tal que representa ya un problema de carácter patológico, por la excesiva concentración en un área limitada. Le siguen algunos estados que desde hace decenios están típicamente superpoblados, y otros como el Estado de México, Morelos, Tlaxcala, Aguascalientes, Guanajuato, Puebla y Querétaro. También puede observarse que la mayor concentración de población en el país se registra en el centro mismo, dentro de la altiplanicie meridional, y disminuye, sobre todo, en dirección noroeste, para alcanzar los valores más bajos en Baja California Sur, Quintana Roo, Sonora, Chihuahua, Campeche, Durango y Coahuila. Nuestra población, que antaño se consideraba predominantemente rural, porque la mayoría habitaba en rancherías y pequeños poblados, ha evolucionado de manera que, al principio del siglo XX, el 80% de su constitución podía clasificarse como rural. En 1950 se redujo a 57.4%. Para los 80 llegó a 45.4% y en 1990 la población rural fue del 23.7%. En el 2000 aumenta ligeramente, correspondiéndole 25.3%, y en el 2010 se redujo a solo 22% de la población total. En lo referente al índice de urbanización, en la década de 1990 a 2000 se eleva del 51.1 al 55.5% a una tasa de 3.9% anual, lo que no representa un aumento significativo respecto a la de la década de 1980 a 1990, cuya tasa de 3.8% anual fue la menor registrada en el siglo XX. Si tomamos como criterio el porcentaje de población residente en localidades con más de 15,000 habitantes, se observa que en el año 2020 las entidades predominantemente urbanas fueron la Ciudad de México, Nuevo León, Baja California, Puebla, Jalisco, Guanajuato y Estado de México. La Ciudad de México presentó una concentración de población durante décadas. En 1950, 11.8% del total nacional, en 1960, 18.9% y en 1970, 14.2%. A partir de 1980 registra una notable disminución en este rubro, 13% del total de la población, y en 1990, 10.1%. En 2005, ese porcentaje disminuyó a 8.4%. Según el segundo conteo de población y vivienda 2005. Población absoluta. El incremento de la población se dio a partir de 1921, dada la razón anterior. Así, en el periodo de 1960 a 1970, el incremento total fue del orden de 27.52%. En el periodo de 1970 a 1980, del 28%. En el de los 80 al 90, del 17.72%. De los 90 a los 2000, el incremento fue del 16.65%. Del 2000 al 2010 fue del 13.22% y de 2010 a 2020 fue de 10.85%. Esta notable disminución en el crecimiento poblacional de la última década responde fundamentalmente a las campañas de planificación y educación familiar que, si bien han llegado a detener la aceleración de incremento, aún requieren mayor difusión para obtener resultados deseados. La década de 1980 fue de recesión económica, y ello no solo incidió en el brusco aumento de los flujos migratorios rural-urbano hacia las grandes ciudades especializadas en bienes de capital y duraderos, como la Ciudad de México, también provocó el crecimiento de sus áreas metropolitanas y el éxodo de la población marginada hacia esas y otras entidades en busca de mejores condiciones de vida. Crecimiento de la población. El motivo principal es el incremento natural, es decir,
el número de nacimientos es mayor que el de las defunciones. Examinando las cifras brutas de nacimientos, se observa un relativo aumento constante, aunque la notable disminución que se registra a partir de la década de 2000 a 2010 guarda proporción con el número de habitantes. En cuanto al número absoluto de defunciones, se registró una disminución en el periodo de 2000 a 2005. Sin embargo, en 2010 nuevamente se registró un incremento. Las enfermedades son un punto muy importante para la mortalidad y generalmente son cardiovasculares, tumores malignos, accidentes, diabetes, infecciones originadas por el periodo prenatal como hipoxia y asfixia, cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado, neumonía e influenza. En cuanto a la mortalidad infantil, destacan ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal, anomalías congénitas, neumonía e influenza. Concentración de la población. Los mayores núcleos de población y los más importantes centros poblados se establecieron en valles protegidos, de clima templado y cercanos a las riberas de diferentes corrientes. La minería fue un factor importante que permitió el desarrollo de ciudades como Guanajuato, Zacatecas y Pachuca. Los valores con población más baja corresponden a las zonas áridas, extremosas, carentes de tierras de riego y de temporal, así como en las zonas tropicales con baja altitud, elevada precipitación y altas temperaturas. Población económicamente activa. Se da este nombre a las personas de 12 años y que desempeñan una actividad remunerada, razón por la que se excluye a las personas con labores domésticas. Esto representa un 35.3% en 1980, en el 2000 abarca 48.7% y para 2020 se incrementó hasta un 62%. A lo largo de la República, esta población se distribuye de la siguiente manera: Quintana Roo con 68.5%, Baja California Sur con 67%, Baja California 65.5%, Colima 65.3%, Querétaro 65%, la Ciudad de México con un 64.4% y Jalisco con un 64.1%. En conjunto, la totalidad de la población que puede considerarse como activa se clasifica por su sector de actividad, las cuales son agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, construcción, industria manufacturera, industria extractiva y de electricidad, comercio, transportes, comunicaciones, correos y almacenamiento, servicios, inmigración. México es un país que recibe un número modesto de extranjeros, que con la llegada de la población de extranjeros, nuestra población ha incrementado considerablemente, al pasar de 492.617 residentes en el año del 2000 a 1.212.252 personas en 2020. Hasta el año de 1940, el grupo más importante de extranjeros residentes en el país fue el de los españoles, pero a partir de 1950 los estadounidenses son los que ocupan el primer puesto. En esta ocasión hablaremos sobre los emigrantes mexicanos, ya que hay un considerable número de mexicanos viviendo en el extranjero, particularmente en los Estados Unidos de América. Aquellas personas que han tenido o tienen nacionalidad mexicana y que habitan en dicho país se pueden clasificar en 3 grupos. El primero de ellos son los migrantes mexicanos que salieron durante o posteriormente a la Revolución Mexicana, es decir, entre los años 1910 y 1917. Esto debido a motivos principalmente políticos y que al encontrar acomodo ahí se quedaron. Este es el grupo más pequeño hoy en día. Número 2. Aquellos que han llegado a Estados Unidos buscando un trabajo temporal y que al hallar ocupación se establecieron legalmente en el país. Y número 3. Los que, buscando un trabajo temporal, se establecieron de forma ilegal en Estados Unidos, por lo que tienen difíciles condiciones de vida. En la actualidad es el grupo más numeroso. Las principales ocupaciones son obreros, transportistas y trabajadores de la construcción, o bien empleados del sector de servicios. En 1919 se calculaba que en Estados Unidos había de entre 10 a 12 millones de inmigrantes ilegales radicando en ese país, de los cuales 5 millones provenían de México. Las ciudades más importantes del país, las cuales cuentan con una población superior a los 150.000 habitantes. El Valle de México ocupa la primera posición, seguido de Guadalajara, y en el último lugar, La Paz, Baja California Sur. Algunas de las causas que han favorecido la existencia de algunas de estas ciudades son ser centros agrícolas, mineras e industriales, punto de convergencia de líneas de transporte, puerto marítimo o capital de estado,
así como su crecimiento poblacional. Para la Ciudad de México, debemos hacer la distinción de que Ciudad de México contempla las 16 alcaldías que la conforman, mientras que la zona metropolitana incluye además a los 27 municipios del Estado de México. Esto debido a una fusión a causa de la cercanía e interacción de estas dos. Así también surge el término megalópolis, el cual contempla la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. En el año 2015, la Ciudad de México contemplaba la población de 8.918.653 personas, mientras que la megalópolis un total de 37.310.161 habitantes. Factores como el establecimiento de importantes zonas industriales alrededor de la Ciudad de México han contribuido a que sea una de las más grandes a escala mundial. Esta se encuentra situada a una altitud media de 2.300 metros sobre el nivel del mar. Por su parte, Guadalajara, o también conocida como la Perla de Occidente, en ese mismo año contaba con una población de 4.887.383 habitantes. Situada a 1.567 metros sobre el nivel del mar, es una ciudad comercial, centro de comarca agrícola y ganadera, además de ser un núcleo burocrático. Fue fundada por motivos políticos españoles con el fin de asegurar su posesión del occidente del país. Es la capital del estado de Jalisco, centro urbano de bellas construcciones y centro de actividades económicas. Bien, ahora pasemos con Monterrey, la cual en su zona metropolitana cuenta con 4.689.000 habitantes, esto en el 2015. También es llamada la Sultana del Norte e integra un gran espacio industrial y de servicios. Se encuentra a 538 metros sobre el nivel del mar y bueno, sus habitantes han merecido la fama de ser activos y de gran iniciativa. En esta zona la industria se ha desarrollado a tal grado que supera en importancia al comercio y a otras actividades. Es la capital del estado de Nuevo León. Ciudad de Nezahualcóyotl. Su nombre rinde homenaje al ilustre rey de Texcoco. Está situada entre los límites del Estado de México y la Ciudad de México, a 2.400 metros de altitud. Esta ciudad contaba hasta 2010 con 1.110.565 habitantes. Y bueno, la aceleración del proceso de desecación del lago de Texcoco originó su crecimiento y que en 1964 se creara el municipio del mismo nombre, que está integrado solo por esta localidad. Se considera una ciudad dormitorio, dado que mucha de la gente que ahí vive trabaja fuera de la localidad, en particular en la Ciudad de México. El municipio es, después de Catepec, la localidad con mayor densidad de población en el Estado de México. Su población es mayormente joven, el 50.73% del total no sobrepasa los 30 años, y además no tiene industrias importantes ni otras actividades económicas de significación. Es una ciudad principalmente habitacional. Ahora bien, Ciudad Juárez está situada a 1.137 metros sobre el nivel del mar. En 2015 se registró una población de 1.391.180 habitantes. Con la pérdida de gran parte de nuestro territorio, esta población se convirtió en fronteriza, languideciendo durante la segunda mitad del siglo XIX. Reaccionó vigorosamente a raíz de haber sido comunicada por el ferrocarril con el centro del país. En los últimos años su población se ha incrementado en forma importante al desarrollarse la ganadería y la industria en el estado de Chihuahua. Sin embargo, su incremento se ha debido fundamentalmente al activo comercio y a los servicios. Puebla tiene 1.576.259 habitantes, esto en el año 2015, y está a 2.162 metros sobre el nivel del mar. Fue fundada en la época colonial para establecer un punto intermedio entre México y Veracruz. A día de hoy continúa siendo un centro comercial. En ella y a sus alrededores se han establecido numerosas industrias que hacen que la población dedicada a esta actividad sea más importante que la burocracia y la agrícola. Es la actual capital del estado de Puebla. Ahora bien, hablemos de León. Tiene 1.768.193 habitantes, esto en el año 2015. Pertenece al estado de Guanajuato y se encuentra situado a 1.875 metros sobre el nivel del mar.
Es el más importante centro poblado del centro del Bajío y bueno, sus actividades fundamentales son la agricultura y el comercio, aunque también se destaca como centro manufacturero, puesto que cuenta con un exceso de mano de obra. Principalmente se dedica a la fabricación de calzado y curtido de pieles. Tijuana es una ciudad con 1.840.710 habitantes en el año 2015. Esta se encuentra en el estado de Baja California, situada sobre la frontera con Estados Unidos y a 29 metros de altitud. Ha crecido bastante en los últimos años gracias al turismo y bueno, en las últimas décadas se ha generado un importante desarrollo industrial en la región. San Luis Potosí cuenta con 1.159.807 habitantes, esto en el año 2015. Se encuentra situada a 1.877 metros de altitud y debe su fundación a la actividad minera. En la actualidad se han desarrollado muy variadas industrias que permiten que un porcentaje elevado de su población económicamente activa dependa de la actividad industrial. Actualmente está sacando gran provecho por las vías de comunicación que la han ligado con ambas costas y por estar cruzada por la carretera central. Torreón. Torreón es una ciudad mexicana del noreste del país, situada en el estado de Coahuila, siendo la cabecera del municipio homónimo. Forma parte de la zona metropolitana de La Laguna. La economía de la ciudad se basa en la industria de los metales, la ganadería y agrícola y la industria textil, metalúrgica, química, el comercio y los servicios. Torreón forma parte de la zona metropolitana de La Laguna, conformada por los municipios de Torreón, Gómez Palacio, Lerdo, Matamoros y Francisco y Madero, con una población de 1.434.283 habitantes, lo que la convierte en la 10ª área metropolitana más poblada de México. Veracruz es una ciudad mexicana, situada en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Forma parte de la zona metropolitana de Veracruz. Tiene el puerto marítimo comercial más importante de México. En 2020 contaba con una población de 405.953 habitantes, siendo la segunda ciudad más poblada del estado de Veracruz, solo superada por Jalapa, que es la capital. Mérida es la capital y ciudad más poblada del estado de Yucatán, así como la cabecera del municipio homónimo. Se ubica al noroeste del estado de la región del sureste del país, zona de la que es el principal centro social, cultural, educativo y financiero. Según el Censo de Población y Vivienda del 2020 del INEGI, la ciudad cuenta con una población de 921.771 habitantes, siendo la 12ª más habitada de México, mientras que la zona metropolitana de Mérida, que también abarca las ciudades de Canacín y Humán, alberga a una población de 1.316.088 habitantes, situándose como la 11ª más poblada del país.